Aquel domingo tenía que ser tranquilo. Una comida familiar simple, unos tacos de guisado, el sol atravesando la ventana de la cocina. Pero el destino gusta de escoger los momentos más irónicamente pacíficos para quebrar una familia en dos. Don Aurelio, sentado en la punta de la mesa, observaba a su hijo Emilio servir agua con manos temblorosas. Entre ellos, un silencio espeso, lleno de palabras no dichas, pesaba más que el calor sofocante de la tarde. El padre finalmente rompió el silencio. Entonces, dijo con voz baja, «¿Ya decidiste cuándo vas a internarme?» Emilio respiró hondo. La frase pesó como un ladrillo en su pecho. «Papá, no hablemos de eso ahora». Pero don Aurelio golpeó el puño en la mesa con fuerza. «Ahora». La familia que estaba alrededor, dos primos, una tía, la esposa de Emilio, quedó inmediatamente en silencio. Hasta el sonido de la olla en la cocina pareció detenerse. «Así me pagas todo lo que hice por ti», dijo el padre, sin levantar la voz, pero con un dolor que raspaba cada sílaba. Y en ese momento, en esa cocina que olía a cilantro y tortillas recién hechas, en esa casa de la colonia Guerrero donde las paredes guardaban 40 años de historia familiar, comenzó a desmoronarse todo lo que habían construido con silencio y sacrificio. Emilio cerró los ojos. «Papá, basta». «No», el padre levantó la mano. «Tú no decides cuándo basta. No después de lo que pretendes hacer conmigo». La esposa de Emilio suspiró, nerviosa. «Don Aurelio, por favor». «Tú cállate», el padre gritó, abruptamente. «Esto es entre mi hijo y yo». Ella retrocedió, asustada. Los primos intercambiaron miradas. Alguien susurró «Dios mío». Y ahí estaban. Una familia mexicana típica, de esas que se reúnen todos los domingos sin falta, de esas que comparten pozole y secretos, de esas que mantienen las apariencias hasta que ya no se puede más. Y ese domingo, las apariencias finalmente se derrumbaron. Don Aurelio colocó ambas manos sobre la mesa, mostrando los nudillos deformados por la edad y el trabajo duro. La imagen hablaba por sí sola, fuerza que el mundo insistía en llamar debilidad. Miró al hijo con una mezcla de tristeza y rabia. «Yo te cargué en la espalda cuando tuviste fiebre alta. Dejé de comer para que tú tuvieras que llevar en tu lonchera. Trabajé bajo la lluvia, bajo el sol, enfermo. Todo por ti». Emilio apretó el puente de la nariz, luchando contra las lágrimas. «Papá, lo sé». «No, no lo sabes», el padre lo interrumpió, con los ojos ardiendo. «Si lo supieras, no estarías listo para votarme». El silencio que cayó era casi palpable. Una tía intentó intervenir. «Quizá deberíamos calmarnos». Pero don Aurelio estaba al borde de estallar. Se volteó hacia ella y preguntó, «¿Usted internaría a su padre?» La tía se congeló. No pudo responder. Y el padre volvió al hijo con una mirada feroz. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, antes de que Emilio pudiera explicarse, don Aurelio comenzó a contar la historia que había guardado por décadas. La historia que explicaba todo. Las cicatrices en sus manos. La tos que nunca se iba. El cáncer que ahora lo devoraba de adentro hacia afuera. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo despacio. «Que no tuve más hijos. Solo te tuve a ti. Y te entregué todo. Todo». Emilio comenzó a llorar. «Papá, por favor». Pero el padre no paró. «¿Sabes por qué estoy enfermo? ¿Sabes por qué mi cuerpo está fallando?» La mesa entera se tensó. Emilio levantó la mirada, temblando. «No, ¿por qué?» Don Aurelio respiró como si estuviera tratando de expulsar una vida entera de dolor. «Porque yo», tragó saliva, «yo trabajé en aquel taller donde murieron 3 hombres por intoxicación». Y con esas palabras, abrió una puerta que había mantenido cerrada con candado durante 35 años. Emilio palideció. «Papá, ¿qué?» «Sí. El dueño nos obligaba a trabajar sin protección. Yo lo hice»,
el padre señaló al hijo, para darte una vida mejor. La esposa de Emilio se llevó la mano a la boca. Un primo susurró, Dios mío. Y don Aurelio, de pie ahora, apoyándose en el respaldo de la silla, con cada palabra su voz volviéndose más frágil y paradójicamente más poderosa, continuó. Y ahora, después de haberme partido la vida, ¿tú decides mandarme a un lugar donde mueren solos? Emilio se desmoronó por dentro. Papá, yo solo quiero ayudarte. El padre rió, una risa amarga, fea, dolida. ¿Ayudarme? ¿Encerrándome? ¿Para que no estorbe tu vida? ¿Para que tu esposa no tenga que mirarme? Se volteó hacia la mujer del hijo. Porque tú nunca me soportaste. Ella enrojeció, avergonzada. Y entonces Emilio, temblando, finalmente explotó. Yo no quiero internarte por ella, señaló a su esposa. Ni por trabajos. Lo quiero hacer porque temo que mueras frente a mí. El padre quedó inmóvil. Emilio continuó, ya sin aire, llorando. Porque te vi caído en el baño. Porque olvidas cosas importantes. Porque no me contaste sobre el cáncer. Porque tengo miedo, se golpeó el pecho. Miedo de perderte, papá. Y no sé qué hacer. Don Aurelio sintió el mundo balancearse. Intentó responder pero su voz falló. Se sentó despacio, como si el peso de la verdad hubiera aplastado sus piernas. Con lágrimas acumuladas, preguntó, ¿por qué no me dijiste eso antes? Emilio se limpió los ojos. Porque pensé que no lo soportarías. Don Aurelio se cubrió el rostro con la mano, y un sonido escapó de su garganta, no era un llanto normal. Era un llanto ronco, quebrado, guardado por décadas. Murmuró, y yo pensé que tú ya no me amabas. El hijo cayó de rodillas al lado del padre. Pero antes de que Emilio pudiera abrazarlo, don Aurelio apartó la silla bruscamente, con una mirada que mezclaba dolor, miedo y algo más. Emilio, susurró, yo no te conté todo. El hijo parpadeó, confuso. ¿Qué? El padre respiró hondo, agarrando la mesa con fuerza. Lo que me está matando no es solo el cáncer. Emilio se congeló. Don Aurelio levantó la mirada, devastado, y dijo, tengo algo más. Algo que puede destruirnos a los dos. La mesa entera quedó en shock. Y la historia acababa de entrar en su parte más oscura. Porque hay verdades que se pueden contar. Y hay verdades que, una vez dichas, cambian todo para siempre. Y don Aurelio estaba a punto de soltar una de esas. Pero para entender el peso de lo que estaba a punto de revelar, hay que retroceder. Hay que ir a 1987, cuando don Aurelio Mendoza tenía apenas 32 años y trabajaba en un taller de recubrimientos industriales en las afueras de Puebla. Era un trabajo que pagaba bien para los estándares de entonces. Lo suficientemente bien como para que un hombre sin estudios pudiera mantener a su familia. Lo suficientemente bien como para cerrar los ojos ante ciertas irregularidades. El taller pertenecía a un tal ingeniero Robles, un hombre que manejaba un Mercedes y usaba trajes caros mientras sus trabajadores respiraban vapores tóxicos sin máscaras adecuadas. Don Aurelio sabía que algo andaba mal. Lo sabía cada vez que salía del taller con dolor de cabeza, con náuseas, con esa sensación de que sus pulmones estaban llenos de algo espeso y venenoso. Pero tenía 25 años de edad, una esposa embarazada, y deudas acumuladas de la enfermedad de su propia madre. Así que tragaba. Aguantaba. Trabajaba. Como hacen los hombres mexicanos de su clase. Como le habían enseñado. Los compañeros también sabían. Hablaban en voz baja durante el almuerzo, compartiendo tortas y teorías sobre qué químicos exactamente estaban usando. Pero ninguno decía nada oficialmente. Porque había familias que alimentar. Rentas que pagar. Futuros inciertos que dependían de ese cheque quincenal. Hasta que comenzaron las muertes. Primero fue Chuy, el más joven del equipo. 23 años recién cumplidos.
Una tarde se desplomó en medio del turno. Dijeron que fue un derrame cerebral. Coincidencia, aseguraron. Pero don Aurelio vio cómo se lo llevaron. Vio la espuma en su boca. Vio cómo sus ojos no enfocaban. Y supo. 2 meses después, fue don Ramón. 58 años, 20 en el taller. Cáncer fulminante. De diagnóstico a muerte en 6 semanas. Su viuda lloró en el velorio diciendo que el médico había dicho que sus pulmones parecían los de un fumador de toda la vida, pero don Ramón nunca había tocado un cigarro. Y luego Toño. 35 años. 3 hijos. Una mañana no se despertó. Aneurisma, dijo el certificado de defunción. Pero todos en el taller sabían la verdad. El ingeniero Robles ofreció compensaciones mínimas a las familias. Unas cuantas semanas de sueldo. Promesas de ayuda que nunca llegaron. Y amenazas veladas de que si alguien hablaba con las autoridades, si alguien hacía ruido, bueno, había muchos hombres buscando trabajo y pocos trabajos disponibles. Don Aurelio estaba aterrado. Tenía ahora un bebé, Emilio, apenas 6 meses de nacido. Su esposa Guadalupe le rogaba que renunciara, que buscara otra cosa, lo que fuera. Pero, ¿qué iba a hacer? No tenía estudios. No tenía conexiones. Y los trabajos que pagaban lo suficiente para mantener a una familia eran escasos. Así que tomó una decisión. Una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Se quedó. Siguió trabajando en ese taller. Siguió respirando esos vapores. Siguió vendiendo su salud a plazos para que su hijo tuviera comida, ropa, educación. Pero no se quedó callado. No completamente. Habló con otros trabajadores. Comenzaron a organizarse en secreto. Juntaron evidencia. Fotografías de las condiciones. Testimonios. Análisis médicos de los que pudieron pagarse uno. Y una noche, don Aurelio y otros 3 compañeros fueron a la Secretaría del Trabajo a presentar una denuncia formal. Pensaron que las cosas cambiarían. Pensaron que la justicia existía para gente como ellos. Estaban equivocados. Una semana después, el ingeniero Robles apareció en el taller con 2 hombres en traje. Reunió a todos los trabajadores. Y con una sonrisa fría, anunció que habían identificado a los agitadores. A los desleales. A los que mordían la mano que les daba de comer. Señaló a los 4. Don Aurelio era uno de ellos. O se retractaban públicamente de la denuncia, dijo Robles, o no solo perderían su trabajo. Tendrían problemas. Problemas que se extenderían a sus familias. Don Aurelio nunca olvidaría ese momento. De pie frente a todos sus compañeros. Algunos miraban el suelo, avergonzados. Otros lo miraban con súplica en los ojos. Querían justicia, sí. Pero no al costo de sus propias familias. Y don Aurelio pensó en Emilio. En ese bebé que apenas estaba aprendiendo a sonreír. En Guadalupe, que ya estaba delgada de tanto preocuparse. En las amenazas veladas que Robles había hecho sobre accidentes que le pueden pasar a cualquiera, incluyendo esposas e hijos. Y se retractó. Firmó un papel diciendo que todo había sido un malentendido. Que las condiciones eran adecuadas. Que las muertes habían sido coincidencias trágicas pero no relacionadas con el trabajo. Los otros 3 también firmaron. Y el taller siguió operando exactamente como antes. Don Aurelio trabajó ahí 5 años más. 5 años respirando veneno. 5 años sintiendo que traicionaba a Chuy, a don Ramón, a Toño. 5 años cargando una culpa que pesaba más que cualquier saco de cemento que hubiera levantado. Finalmente, cuando Emilio tenía 5 años, don Aurelio renunció. No porque hubiera encontrado algo mejor. Simplemente porque su cuerpo ya no aguantaba. La tos era constante. El dolor de cabeza permanente. Y sabía,
en lo profundo de su ser, que si seguía ahí un año más, sería él el que no despertaría una mañana. Consiguió trabajo en una fábrica textil. Pagaba menos. Mucho menos. Tuvieron que mudarse a una casa más pequeña. Guadalupe tuvo que empezar a coser ropa para otras familias para complementar el ingreso. Pero al menos don Aurelio podía respirar. Al menos por las noches podía dormir sin soñar con los rostros de sus compañeros muertos. Nunca le contó a nadie la historia completa. Ni siquiera a Guadalupe. Le dijo que había renunciado porque quería algo más estable. Ella sospechaba que había más, pero no preguntó. Así eran las cosas entonces. Los hombres no hablaban de sus miedos. De sus culpas. De las decisiones imposibles que los perseguían. Y Emilio creció sin saber nada de esto. Sin saber que cada libro que compraron para su escuela, cada uniforme nuevo, cada plato de comida en la mesa, había sido pagado con la salud de su padre. Con decisiones que rompían el alma. Con sacrificios que nadie reconocía porque eran invisibles. Y ahora, 35 años después, sentado en esa mesa de domingo con su familia mirándolo en shock, don Aurelio finalmente iba a contar la verdad completa. La verdad que había guardado porque pensó que protegería a su hijo. Pero las verdades guardadas son como tumores. Crecen en la oscuridad. Y eventualmente, te matan. Emilio todavía estaba de rodillas junto a su padre. ¿Qué más, papá? ¿Qué más no me has dicho? Don Aurelio miró alrededor de la mesa. A su hijo. A su nuera. A los primos y la tía que eran testigos silenciosos de este desmoronamiento familiar. Y comenzó a hablar. Con voz quebrada pero firme. Con vergüenza pero también con la necesidad de finalmente soltar todo el peso que había cargado solo. Les contó sobre el taller. Sobre los hombres que murieron. Sobre la denuncia que presentó y luego retiró. Sobre las amenazas. Sobre la decisión imposible entre justicia y supervivencia. Sobre cómo eligió la supervivencia porque tenía un bebé que dependía de él. Y sobre cómo esa decisión, esa claudicación, lo había perseguido cada día desde entonces. El cáncer que tengo ahora, dijo don Aurelio con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, es por esos años respirando veneno. Los doctores lo confirmaron. Es cáncer ocupacional. Causado por exposición prolongada a químicos industriales sin protección. Emilio se cubrió la boca con la mano. Papá, Dios mío. Pero eso no es todo, continuó don Aurelio. Lo peor no es que me esté muriendo por eso. Lo peor es que me esté muriendo sabiendo que pude haber evitado que otros también murieran. Si no me hubiera retractado. Si hubiera sido más valiente. Si hubiera puesto la justicia por encima de mi miedo. El taller siguió operando, mi hijo. Siguió operando 10 años más antes de que finalmente lo cerraran. Y en esos 10 años, 6 hombres más murieron. 6 familias más quedaron destruidas. Y yo lo sabía. Lo sabía y no hice nada porque ya había firmado ese papel. Porque tenía miedo de las represalias. Porque era más fácil fingir que no era mi responsabilidad. El silencio en la cocina era absoluto. Hasta el reloj en la pared parecía haber dejado de hacer tic-tac. Emilio finalmente encontró su voz. Papá, tú no mataste a esos hombres. Los mató el dueño del taller. Los mató un sistema que no protege a los trabajadores. Tú solo estabas tratando de sobrevivir. Pero don Aurelio negó con la cabeza. No, mi hijo. No es tan simple. Sí, es verdad que el ingeniero Robles era un criminal. Que el sistema está roto. Pero yo también soy responsable. Porque sabía. Sabía que iba a seguir pasando. Y elegí mi comodidad, mi seguridad, por encima de hacer lo correcto. Y ahí estaba. El núcleo de todo. La herida que nunca había sanado.
Don Aurelio no solo cargaba la culpa de haber trabajado en condiciones peligrosas. Cargaba la culpa de haber callado. De haber firmado ese papel. De haber priorizado a su propia familia sobre la seguridad de otros trabajadores. Y durante 35 años, esa culpa lo había devorado por dentro más efectivamente que cualquier químico tóxico. Por eso, continuó don Aurelio, cuando tú me dices que quieres internarme, cuando me dices que es por mi bien, yo solo escucho las mismas palabras que me dije a mí mismo hace 35 años. Es por tu bien. Es para protegerte. Es la decisión correcta. Pero la verdad es que es la decisión más fácil. Emilio frunció el ceño, confundido. No entiendo, papá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Don Aurelio se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de su hijo. Porque toda mi vida he tomado el camino más fácil disfrazado de sacrificio. Trabajé en ese taller diciéndome que era por ti. Me retracté de la denuncia diciéndome que era por protegerte. Y ahora estoy muriendo, y lo único que tengo para mostrar es una vida construida sobre cobardía disfrazada de amor. Y tú, mi hijo, estás haciendo lo mismo. Quieres internarme y te dices que es por mi bien. Que es porque me amas. Pero la verdad es que es más fácil. Es más fácil que tener conversaciones difíciles. Es más fácil que cambiar tu vida para cuidarme. Es más fácil que enfrentar tu propio miedo a la muerte. Y lo sé, porque yo hice exactamente lo mismo. Emilio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, no es lo mismo. Don Aurelio sonrió con tristeza. ¿No? Entonces dime, ¿has considerado realmente otras opciones? ¿Has pensado en tomar tiempo libre del trabajo para cuidarme? ¿Has hablado con tu esposa sobre que me mude con ustedes? ¿O inmediatamente saltaste a la solución que menos interrumpe tu vida? Emilio abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Porque su padre tenía razón. Cuando los doctores dijeron que don Aurelio necesitaba cuidados constantes, la primera opción que Emilio investigó fue la residencia. Ni siquiera consideró seriamente otras alternativas. Se dijo a sí mismo que era imposible. Que él trabajaba tiempo completo. Que su casa era pequeña. Que su esposa no podría manejar el estrés. Pero nunca realmente intentó buscar soluciones. Solo buscó justificaciones. Y ahora, sentado en el piso de esa cocina, rodeado de familia que había presenciado este desmoronamiento, Emilio se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que él y su padre eran más parecidos de lo que nunca había admitido. Ambos habían tomado decisiones difíciles. Ambos se habían convencido de que lo hacían por amor. Ambos habían cargado culpa que nunca compartieron. Y ambos, ahora, estaban pagando el precio de décadas de silencio. La esposa de Emilio, María, finalmente habló. Su voz era suave pero firme. Don Aurelio, dijo, con todo respeto, no es lo mismo. Emilio quiere ayudarlo. Usted está enfermo. Necesita cuidados que nosotros no podemos darle. Don Aurelio la miró. No con enojo, sino con algo parecido a la compasión. Tienes razón, María. No es exactamente lo mismo. Pero el patrón es el mismo. Tomar la decisión fácil y llamarla sacrificio. Y créeme, yo sé de lo que hablo. He vivido con las consecuencias de eso toda mi vida. María intercambió una mirada con Emilio. Había algo en los ojos de su esposo que ella no había visto antes. Vulnerabilidad. Duda. Como si finalmente estuviera cuestionando algo que había dado por sentado. Papá, dijo Emilio lentamente, si no quieres ir a la residencia, si realmente no quieres, entonces no irás. Buscaremos otra forma. No sé cómo. No sé si será fácil. Pero lo intentaremos. Don Aurelio negó con la cabeza. No, mi hijo. No es tan simple. No estoy diciendo que no debas internarme.
Tal vez sea realmente la mejor opción. Tal vez mi orgullo me esté cegando. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ser honestos sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y necesitamos vivir con las consecuencias sin pretender que no existen. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que don Aurelio tiene razón? ¿O estás siendo injusto con su hijo? Es fácil juzgar desde afuera, ¿verdad? Pero cuando estás en medio de esa tormenta, cuando tienes que decidir entre tu propia vida y la de tus padres, cuando tienes que balancear responsabilidades imposibles, nada es blanco y negro. Todos son sombras de gris. Pero sigue conmigo, porque esta historia todavía tiene más capas que pelar. Porque resulta que la revelación sobre el taller no era todo lo que don Aurelio había guardado. La tía Carmen, que había estado en silencio hasta ahora, se levantó de la mesa. Creo que deberíamos dejarlos solos, dijo mirando a los primos. Esto es entre ellos. Los primos asintieron y comenzaron a levantarse. Pero don Aurelio levantó la mano. No. Quédense. Ya no quiero más secretos. Ya no quiero más cosas escondidas que pudren a la familia desde adentro. Si van a quedarse, dijo la tía Carmen con voz seria, entonces tienes que contarlo todo, Aurelio. Todo. Don Aurelio la miró, sorprendido. ¿Tú sabes? La tía asintió lentamente. Lupita me lo contó antes de morir. Emilio miró entre su padre y su tía, completamente perdido. ¿Quién es Lupita? ¿De qué están hablando? Don Aurelio cerró los ojos. Respiró hondo 3 veces. Y cuando los abrió, había una resignación en ellos. La resignación de un hombre que finalmente iba a soltar todo el peso que había cargado. Lupita, dijo despacio, era tu madre. Tu madre biológica. El mundo se detuvo. Emilio sintió como si el suelo se hubiera abierto debajo de él. ¿Qué? Don Aurelio continuó, con voz temblorosa. Guadalupe, la mujer que criaste como tu madre, la mujer que te cuidó y amó y crió, no te dio a luz. Lupita lo hizo. Lupita era mi prima. Tenía 16 años cuando quedó embarazada. El padre era un hombre casado, mucho mayor, que la abandonó cuando supo. Su familia, nuestros tíos, la corrieron de la casa. Dijeron que era una vergüenza. Que había deshonrado el apellido. Emilio no podía respirar. Su esposa le puso una mano en el hombro pero él apenas la sintió. Don Aurelio siguió hablando, las palabras saliendo como si hubieran estado represadas por demasiado tiempo. Lupita no tenía a dónde ir. Estaba asustada. Desesperada. Vino a mí porque yo era el único en la familia que le seguía hablando. Y yo, bueno, yo estaba recién casado con Guadalupe. No teníamos hijos. Lo habíamos intentado por 2 años sin éxito. Y cuando Lupita nos pidió ayuda, cuando nos rogó que la dejáramos quedarse con nosotros hasta que naciera el bebé, Guadalupe y yo hablamos. Y llegamos a un acuerdo con ella. La tía Carmen intervino suavemente. Lupita no quería quedarse con el bebé. No podía. Tenía 16 años. Sin familia. Sin recursos. Sin futuro. Pero tampoco quería darlo en adopción a extraños. Así que Aurelio y Guadalupe ofrecieron criarte como su propio hijo. Y Lupita aceptó. Don Aurelio asintió. Nos mudamos a otra colonia durante el embarazo. Guadalupe usó ropa holgada y contó a todos que estaba embarazada. Cuando tú naciste, Lupita firmó los papeles. Nosotros te registramos como nuestro hijo. Y Lupita, bueno, ella se fue a Monterrey. Empezó una nueva vida. Se casó. Tuvo otros hijos. Y nosotros, Guadalupe y yo, te criamos. Y te amamos. Dios, como te amamos. Pero nunca te dijimos la verdad. Emilio finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste?
Porque tenía miedo, respondió don Aurelio. Miedo de que me odiaras. Miedo de que sintieras que te habíamos mentido toda tu vida. Miedo de que buscaras a Lupita y nos abandonaras. Y después de que Guadalupe murió, cuando tú tenías 8 años, ya era demasiado tarde. Ya habías perdido a quien creías que era tu madre. ¿Cómo iba a decirte que ni siquiera era ella realmente? ¿Cómo iba a quitarte eso también? Emilio se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. Se fue. Lo dijo sin emoción. Sin gritar. Solo afirmándolo como un hecho. Don Aurelio asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Hace 6 años. Cáncer de ovario. Su esposo me llamó. Fui al funeral. Pero no te dije nada porque, bueno, ¿qué iba a decir? Murió una mujer que nunca conociste. Una mujer que te dio la vida pero que nunca estuvo en ella. María, la esposa de Emilio, estaba llorando silenciosamente. Los primos miraban el suelo. La tía Carmen tenía los ojos rojos. Y Emilio estaba de pie en medio de esa cocina sintiéndose como si todo lo que sabía sobre sí mismo hubiera sido una mentira. ¿Quién soy yo?, susurró. Don Aurelio se puso de pie con dificultad. Eres mi hijo. Quizá no por sangre completa, pero eres mi hijo en todas las formas que importan. Te cambié los pañales. Te enseñé a caminar. Te consolé cuando lloraste. Te orgullecí cuando tuviste éxito. Te amo más de lo que nunca podría expresar. Emilio negó con la cabeza. No. No puedes decirme eso ahora. No puedes decirme que me amas después de mentirme toda mi vida. Todo ha sido una mentira. Mi nombre. Mi identidad. Mi madre. Todo. Don Aurelio dio un paso hacia él pero Emilio retrocedió. No. No te me acerques. Necesito aire. Necesito salir de aquí. Y sin decir más, Emilio salió de la casa. Dejó a su familia en shock. Dejó a su esposa llamándolo. Dejó a su padre con la mano extendida y las palabras atrapadas en la garganta. Salió a la calle donde el sol todavía brillaba indiferente al drama que acababa de explotar. Donde los niños seguían jugando fútbol en la esquina. Donde la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En el espacio de una hora, Emilio había aprendido que su padre había sido cómplice de muertes por cobardía. Que su enfermedad era resultado de ese pasado. Y que su madre no era su madre. Y ahora estaba en la calle, respirando aire que parecía demasiado pesado, tratando de entender quién era si todo lo que había creído sobre su origen era falso. Caminó. No sabía hacia dónde. Solo caminó. Las calles de la colonia Guerrero pasaban borrosas a su alrededor. Sus pies lo llevaban automáticamente por rutas que había caminado 1000 veces. Pasó la tienda donde su papá, don Aurelio, lo que sea que fuera ahora, le compraba dulces cuando era niño. Pasó la escuela primaria donde había aprendido a leer. Pasó el parque donde había aprendido a andar en bicicleta. Y cada lugar estaba lleno de recuerdos. Recuerdos que ahora se sentían contaminados. Teñidos de mentira. Su teléfono sonó. Era María. No contestó. Volvió a sonar. Lo apagó. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. O mejor dicho, necesitaba no pensar. Porque pensar significaba enfrentar el hecho de que no sabía quién era. Terminó en un bar pequeño a unas cuadras de su antigua secundaria. Un lugar que conocía pero donde nunca había entrado. Entró. Se sentó en la barra. Pidió tequila. El cantinero, un hombre mayor con bigote gris, lo sirvió sin hacer preguntas. Así son los buenos cantineros. Saben cuando alguien necesita silencio. Emilio tomó el primer trago. Quemó. Pidió otro.
Y otro. Y mientras el alcohol comenzaba a embotar los bordes afilados de su dolor, comenzó a pensar más claramente. O al menos eso se decía a sí mismo. Guadalupe había sido su madre. En todas las formas que importaban. Ella lo había cargado cuando lloró. Ella lo había alimentado. Ella había cantado canciones de cuna. Ella había estado ahí. La biología no cambiaba eso. ¿O sí? ¿Importaba que no compartieran sangre? ¿Importaba que ella no lo hubiera llevado en su vientre? Emilio no lo sabía. Parte de él quería decir que no importaba. Que el amor era más fuerte que la genética. Pero otra parte, una parte más primitiva y herida, se sentía traicionada. Se sentía como si le hubieran robado algo. El derecho a conocer su propia historia. El derecho a decidir qué relación, si alguna, quería tener con su madre biológica. Y ahora era demasiado tarde. Lupita estaba muerta. Y con ella, todas las respuestas que nunca podría obtener. El cantinero puso otro tequila frente a él sin que lo pidiera. Este es de la casa, dijo. Te ves como si lo necesitaras. Emilio intentó sonreír pero le salió torcido. Se nota tanto, ¿eh? El cantinero se encogió de hombros. Llevo 40 años detrás de esta barra. He visto de todo. Y tú tienes cara de hombre que acaba de descubrir que su vida no es lo que pensaba. Emilio rió sin humor. Algo así. ¿Quieres hablar de ello? No tienes que. Pero a veces ayuda. Y Emilio, sorprendiéndose a sí mismo, comenzó a hablar. Le contó todo al cantinero. Sobre don Aurelio queriendo internarlo. Sobre la revelación del taller. Sobre Lupita. Sobre sentir que no sabía quién era. El cantinero escuchó sin interrumpir. Cuando Emilio terminó, el hombre mayor limpió un vaso pensativamente. ¿Puedo decirte algo? Emilio asintió. El cantinero se inclinó sobre la barra. Identidad no es de dónde vienes. Es hacia dónde vas. Es quien eliges ser con la información que tienes. Tu padre, biológico o no, suena como un hombre que ha cometido errores. Grandes errores. Pero también suena como un hombre que te amó lo suficiente como para darte una familia cuando no tenías ninguna. Emilio procesó esas palabras. No lo justifica, dijo finalmente. Debió haberme dicho la verdad. El cantinero asintió. Tienes razón. Debió hacerlo. Pero vivimos en un mundo imperfecto con personas imperfectas tomando decisiones imperfectas. La pregunta ahora no es si lo que hizo estuvo bien o mal. La pregunta es qué vas a hacer tú con esta información. Emilio se quedó mirando su vaso vacío. No lo sé. El cantinero sonrió. Está bien no saberlo. Pero lo que sí te digo es esto, ese hombre, tu padre, está muriendo. Eso no va a cambiar sin importar qué decidas. Pero lo que sí puedes cambiar es cómo pasas el tiempo que le queda. Puedes pasarlo enojado. Tienes derecho. O puedes pasarlo tratando de entender. De perdonar. De encontrar paz. Ninguna opción es fácil. Pero una de ellas te dejará con menos arrepentimientos. Emilio se quedó ahí sentado largo rato después de que el cantinero se alejó para atender a otros clientes. Pensando. Sintiendo. Procesando. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar en él. Porque se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que toda su vida, él había definido su identidad en relación a su padre. El hijo de don Aurelio. Y parte de la razón por la que esta revelación le dolía tanto era porque amenazaba esa definición. Pero si dejaba que esa definición lo controlara, entonces nunca sería su propia persona. Sería siempre una reacción a alguien más. Y eso no era vivir. Eso era sobrevivir. Pagó su cuenta. Dejó una propina generosa.
Y salió del bar. Encendió su teléfono. 16 llamadas perdidas. 20 mensajes de texto. La mayoría de María. Algunos de la tía Carmen. Uno de don Aurelio que solo decía, lo siento, hijo. Por favor, vuelve a casa. Emilio caminó de vuelta a la casa de su padre. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las calles estaban más tranquilas ahora. Los niños habían sido llamados a cenar. Las familias se reunían alrededor de sus mesas. Y Emilio pensó en todas esas familias. En todos esos secretos que probablemente guardaban. En todos esos dolores silenciosos que cargaban. Y se preguntó si alguna familia era realmente lo que parecía desde afuera. O si todos estaban igual de rotos, solo que de formas diferentes. Cuando llegó a la casa, María estaba en el porche. Se levantó de un salto cuando lo vio. Emilio. Dios mío. Estaba tan preocupada. ¿Estás bien? Emilio la abrazó. No lo sé. Pero volví. Ella lo apretó fuerte. Él está adentro. No ha parado de llorar. Los primos se fueron. Pero la tía Carmen se quedó. Emilio asintió. Entró a la casa. Don Aurelio estaba en el sillón de la sala. Se veía pequeño. Encogido. Como si confesar esos secretos hubiera extraído algo vital de él. La tía Carmen estaba sentada en una silla cercana, sus manos entrelazadas en su regazo. Cuando vio a Emilio, se levantó. Los dejo solos, dijo suavemente, pero se detuvo junto a Emilio en su camino a la puerta. Tu padre es un hombre complicado. Cometió errores. Pero te ama. Eso nunca fue mentira. Y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Emilio se quedó de pie en la entrada de la sala. Don Aurelio levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Volviste, dijo con voz ronca. Emilio asintió. Volví. Hay un silencio. No incómodo exactamente. Más bien cargado. Lleno de todo lo que necesitaba ser dicho y nada de lo que era fácil de decir. Finalmente, Emilio habló. Cuéntame de ella. De Lupita. Don Aurelio pareció sorprendido. ¿Estás seguro? Emilio se sentó en el sillón opuesto. Sí. Merezco saber quién era. Merezco conocer mi historia completa. Aunque duela. Don Aurelio asintió lentamente. Tienes razón. Mereces saberlo todo. Y durante la siguiente hora, le contó. Le contó sobre Lupita. Sobre cómo era cuando joven. Alegre. Soñadora. Con planes de ser maestra. Sobre cómo conoció a ese hombre casado que le prometió que dejaría a su esposa. Sobre cómo la dejó sola cuando supo del embarazo. Sobre la vergüenza que su familia le hizo sentir. Sobre el coraje que tuvo para pedirles ayuda a pesar de esa vergüenza. Era valiente, dijo don Aurelio con admiración en su voz. Más valiente que yo. Porque ella tomó una decisión imposible por amor. Supo que no podía darte la vida que merecías. Y en lugar de aferrarse a ti por orgullo, te dejó ir para que pudieras tener una mejor oportunidad. Emilio sintió lágrimas en sus ojos. ¿Alguna vez pensó en mí? Don Aurelio sonrió tristemente. Todo el tiempo. Me escribió cartas durante años. Preguntando cómo estabas. Si eras feliz. Si te parecías a ella. Yo le mandaba fotos. Le contaba sobre tus logros. Tu primera palabra. Tu primer día de escuela. Tu graduación. ¿Tienes las cartas?, preguntó Emilio. Don Aurelio asintió. Están en una caja. En mi closet. Arriba. Nunca las tiré porque pensé que, tal vez algún día,
tendrías derecho a leerlas. Emilio cerró los ojos. Sintió una mezcla compleja de emociones. Dolor por la madre que nunca conoció. Gratitud por la madre que sí lo crió. Ira por los secretos. Comprensión por las razones detrás de esos secretos. Y finalmente habló. No voy a decirte que está bien que me hayas mentido. Porque no lo está. Don Aurelio asintió. Lo sé. Pero también estoy empezando a entender por qué lo hiciste. Y entiendo que las decisiones que tomaste, aunque no las comparto, vinieron de un lugar de querer protegerme. De querer darme una familia. Una vida. Don Aurelio sollozó. Lo único que siempre quise fue darte lo mejor que podía. Aunque eso significara mentir. Aunque eso significara cargar secretos que me destrozaban. Emilio se levantó y se arrodilló frente a su padre. Tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Escúchame, papá. Porque voy a decir esto una sola vez y necesito que lo entiendas. Don Aurelio lo miró a través de las lágrimas. Estoy enojado. Estoy herido. Estoy confundido. Y va a tomar tiempo procesar todo esto. Pero hay algo que no ha cambiado y nunca cambiará. Eres mi padre. No importa la biología. No importa los secretos. No importa los errores. Tú eres quien me crió. Quien me amó. Quien sacrificó su salud para darme una vida mejor. Y yo soy tu hijo. Don Aurelio se desmoronó. Se inclinó hacia adelante y Emilio lo abrazó. Y ahí, en esa sala que olía a vaporub y café viejo, padre e hijo lloraron juntos. Lloraron por Lupita. Por Guadalupe. Por los hombres que murieron en ese taller. Por los secretos que los habían separado. Por el tiempo perdido. Por las palabras nunca dichas. Por todo el dolor que habían cargado solos cuando pudieron haberlo compartido. Y cuando finalmente se separaron, cuando se limpiaron las lágrimas, había algo diferente entre ellos. No era perdón completo. No era olvido. Pero era un comienzo. Era honestidad. Era vulnerabilidad. Era la base sobre la cual, tal vez, podrían construir algo nuevo. Sobre la internación, dijo Emilio. Don Aurelio respiró hondo. Ya no quiero que decidas solo. Quiero que lo decidamos juntos. Como familia. María entró en ese momento, habiendo esperado respetuosamente afuera. Emilio la miró. ¿Qué piensas tú? María se sentó junto a Emilio. Pienso, dijo lentamente, que hay opciones que no hemos explorado. Pienso que tal vez podemos hacer modificaciones a nuestra casa. Conseguir ayuda de enfermería a domicilio. Reorganizar nuestras vidas. No será fácil. Pero si estamos todos dispuestos a hacer sacrificios reales, no solo hablar de ellos, entonces tal vez podemos hacer que funcione. Don Aurelio la miró con sorpresa. ¿Lo harías? A pesar de que, como dijiste correctamente, nunca te he soportado. María tuvo la decencia de verse avergonzada. Eso fue injusto de su parte. La verdad es que yo tampoco he hecho suficiente esfuerzo. He dejado que Emilio cargue solo con la responsabilidad. Y eso no está bien. Emilio tomó la mano de su esposa. No tiene que ser para siempre. Pero tal vez podemos intentarlo. Un mes. Ver cómo funciona. Y si realmente es demasiado, si tu salud requiere más de lo que podemos dar, entonces reconsideramos. Pero al menos lo intentamos. De verdad. Don Aurelio asintió, las lágrimas volviendo a correr. No merezco esto. Emilio sonrió tristemente. Probablemente no. Pero el amor no es sobre merecer. Es sobre elegir. Y yo elijo intentar. Y así, en esa tarde de domingo que había comenzado con reproches y terminaba con promesas tentativas, algo cambió en la familia Mendoza. No se resolvió todo.
Los problemas no desaparecieron mágicamente. Don Aurelio seguía muriendo. Emilio seguía procesando una vida de secretos. María seguía preocupada por cómo afectaría esto a su matrimonio. Pero al menos ahora estaban hablando. Al menos ahora habían puesto las cartas sobre la mesa. Y a veces, eso es todo lo que puedes pedir. Los siguientes meses fueron difíciles. Don Aurelio se mudó a la casa de Emilio y María. Convirtieron el cuarto de estudio en un dormitorio para él. Contrataron una enfermera que venía 3 veces por semana. Emilio redujo sus horas de trabajo. María aprendió a administrar medicamentos. Y don Aurelio, por su parte, trató de ser el paciente más cooperativo posible. Lo cual para un hombre acostumbrado a hacer todo solo era más difícil de lo que había anticipado. Hubo momentos difíciles. Noches cuando el dolor era demasiado. Días cuando don Aurelio estaba confundido por los medicamentos. Discusiones sobre tratamientos. Lágrimas cuando quedaba claro que el cáncer estaba ganando. Pero también hubo momentos hermosos. Tardes cuando don Aurelio le contaba historias a Emilio sobre su juventud. Mañanas cuando María le hacía su café exactamente como le gustaba. Noches cuando los tres veían películas viejas mexicanas y se reían de los chistes cursis. Y lentamente, Emilio comenzó a conocer a su padre. No como el monolito estoico que había proyectado toda su vida, sino como un hombre complejo, falible, pero profundamente humano. Don Aurelio le dio las cartas de Lupita. Emilio las leyó todas. Lloró con muchas de ellas. Especialmente una que Lupita escribió cuando supo que estaba muriendo. Decía: Emilio, aunque nunca nos conocimos, quiero que sepas que no pasa un día sin que piense en ti. No me arrepiento de mi decisión. Aurelio y Guadalupe te dieron una vida que yo nunca podría haber dado. Pero eso no significa que no te amara. Te amé desde el momento en que supe que existías. Y te amo ahora. Donde quiera que esté, en lo que sea que venga después, estaré orgullosa de ti. Porque eres mi hijo. Y eso nunca cambiará. Emilio guardó esa carta en su cartera. La llevaba consigo siempre. Como un recordatorio de que el amor toma muchas formas. Y que a veces el mayor amor es dejar ir. La tía Carmen visitaba seguido. Llenó muchas lagunas en la historia familiar. Contó anécdotas sobre Lupita que nadie más conocía. Y lentamente, Emilio construyó una imagen de la mujer que le había dado vida. No era perfecta. Pero era suya. Y eso importaba. Un día, don Aurelio llamó a Emilio a su cuarto. Necesito decirte algo, dijo. Emilio se sentó en la silla junto a la cama. Después de todo, no sé si hay algo más que me puedas decir que me sorprenda. Don Aurelio sonrió débilmente. Esto no es un secreto. Es un regalo. Sacó un sobre del cajón de su mesita de noche. Lo he estado escribiendo estas últimas semanas. Es para ti. Para que lo leas después de que me vaya. Emilio tomó el sobre con manos temblorosas. Papá. Léelo, dijo don Aurelio. Por favor. Necesito saber que lo entiendes. Emilio abrió el sobre. Adentro había varias páginas escritas con la letra temblorosa de su padre. Comenzó a leer. Mi querido Emilio, si estás leyendo esto, significa que finalmente descansé. Y espero que en paz. Quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. No porque estuviera muriendo, sino porque finalmente nos hablamos. Finalmente nos conocimos. Sé que cometí muchos errores. Callé cuando debí hablar. Hablé cuando debí callar. Guardé secretos que nos lastimaron a ambos. Tomé decisiones por cobardía y las disfracé de sacrificio. Pero si hay algo que espero que entiendas es esto: todo lo que hice, lo hice con amor. Amor imperfecto. Amor confundido.
Amor que a veces hacía más daño que bien. Pero amor al fin. Y si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Le habría dicho la verdad a esos trabajadores del taller. Habría enfrentado las consecuencias. Te habría contado sobre Lupita desde el principio. Habría hablado más de mis sentimientos. Habría pedido ayuda cuando la necesitaba. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Solo podemos seguir adelante con las lecciones que aprendimos del pasado. Y la lección que espero que aprendas de mi vida es esta: no guardes secretos que te destruyan. No cargues solo con pesos que pueden ser compartidos. No dejes que el orgullo te robe la posibilidad de conexión humana verdadera. Vive honestamente. Ama abiertamente. Y perdona generosamente. Porque al final, lo único que nos llevamos son las relaciones que construimos y el amor que damos y recibimos. Gracias por darme estos últimos meses. Gracias por no rendirte conmigo cuando hubiera sido más fácil. Gracias por elegir el amor sobre el resentimiento. Eres mejor hombre de lo que yo nunca fui. Y estoy tan orgulloso de llamarte mi hijo. Con todo mi amor, papá. Emilio terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Miró a su padre, que lo observaba ansiosamente. Gracias, papá. Por todo. Por la carta. Por la honestidad. Por finalmente dejarme conocerte. Don Aurelio tomó su mano. Gracias a ti por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Para crecer. Para ser mejor. Pasaron las semanas. Don Aurelio se debilitó gradualmente. Pero su espíritu parecía más ligero. Como si soltar todos esos secretos lo hubiera liberado de alguna manera. Una noche, Emilio estaba sentado junto a su cama, leyendo el periódico en voz alta como hacía todas las noches. Don Aurelio lo interrumpió. Mi hijo. Emilio bajó el periódico. Sí, papá. Estoy listo. Emilio supo inmediatamente a qué se refería. No digas eso. Aún no. Don Aurelio sonrió. Sí, mi hijo. Ya es tiempo. Ya hice las paces contigo. Ya conté mis verdades. Ya me perdoné lo suficiente como para dejar ir. Y estoy cansado. Tan cansado. Emilio sintió que el pecho se le apretaba. Pero todavía hay tanto que quiero decirte. Tanto que quiero preguntarte. Don Aurelio apretó su mano débilmente. Siempre habrá más que decir. Más que preguntar. Pero hemos dicho lo importante. Y eso es suficiente. Esa noche, Emilio no se fue a su cuarto. Se quedó en la silla junto a la cama de su padre. Sostuvo su mano. Y habló. Habló sobre sus recuerdos favoritos de la infancia. Sobre cómo don Aurelio le había enseñado a andar en bicicleta. Sobre las tardes jugando dominó. Sobre el olor de su colonia que siempre lo hacía sentir seguro. Habló sobre lo que había aprendido de él. La importancia del trabajo duro. La lealtad a la familia. La resistencia frente a la adversidad. Pero también habló sobre lo que había aprendido de sus errores. La importancia de la honestidad. El valor de la vulnerabilidad. El poder del perdón. Y don Aurelio escuchó. No siempre con los ojos abiertos. A veces parecía dormido. Pero Emilio sabía que lo escuchaba. Porque cada tanto apretaba su mano. Como diciendo, estoy aquí. Te escucho. Entiendo. Y en algún momento de la madrugada, cuando las estrellas todavía brillaban y el mundo dormía, don Aurelio Mendoza exhaló su último suspiro. No hubo drama. No hubo lucha. Solo una rendición tranquila. Una aceptación final. Y Emilio, sosteniendo su mano, lloró. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Porque a diferencia de tantos hijos e hijos,
él había tenido la oportunidad de conocer realmente a su padre antes del final. Había tenido la oportunidad de perdonar y ser perdonado. Había tenido la oportunidad de decir adiós de verdad. Y eso era un regalo. Un regalo imperfecto. Llegado tarde. Pero un regalo al fin. El funeral fue simple. Como don Aurelio había pedido. Vinieron compañeros de trabajo de décadas pasadas. Vecinos del barrio. La tía Carmen y sus hijos. Y sorprendentemente, vinieron también algunos de los hijos de los hombres que habían muerto en el taller. Habían escuchado sobre la muerte de don Aurelio. Y aunque no habían olvidado su papel en esa tragedia, vinieron a presentar sus respetos. Porque al final, entendían que don Aurelio había sido víctima del mismo sistema que los había matado a sus padres. Que su silencio había venido del miedo, no de la malicia. Y que él también había pagado el precio con su salud y su vida. Emilio habló en el funeral. No endulzó nada. Habló honestamente sobre su padre. Sobre sus virtudes y sus fallas. Sobre los sacrificios que hizo y los errores que cometió. Y terminó diciendo, mi padre no fue un héroe. Fue un hombre. Un hombre complicado que tomó decisiones difíciles en circunstancias imposibles. Un hombre que amó lo mejor que supo. Y aunque tardó demasiado, al final encontró el valor de ser honesto. De ser vulnerable. De ser verdaderamente humano. Y eso, al final, es todo lo que podemos pedirle a cualquiera. Los meses que siguieron fueron de ajuste. La casa se sentía extrañamente vacía sin don Aurelio. Emilio encontraba señales de su padre por todas partes. Su taza favorita en el gabinete. Sus pantuflas junto a la puerta. El olor de su colonia que todavía impregnaba la habitación donde había estado. Y dolía. Pero era un dolor bueno. Un dolor que venía de haber amado profundamente. Emilio leyó todas las cartas que don Aurelio le había dejado. Descubrió más sobre su familia. Sobre Lupita. Sobre Guadalupe. Sobre generaciones de Mendoza que habían guardado secretos y cargado pesos solos. Y decidió que eso terminaba con él. Comenzó a escribir. Primero para sí mismo. Luego pensando en sus futuros hijos. Escribió la historia completa de su familia. Sin endulzar. Sin esconder las partes feas. Porque las partes feas eran tan importantes como las bonitas. Porque negaban las partes feas era negar la humanidad completa de las personas que amaba. Y un año después, cuando María quedó embarazada, Emilio supo exactamente cómo criaría a su hijo. Con honestidad. Con vulnerabilidad. Con la disposición de admitir errores. Con la comprensión de que el amor no significa perfección. Significa elección. Elección diaria de estar presente. De hablar cuando es difícil. De escuchar cuando no quieres. De perdonar cuando duele. De ser perdonado cuando fallas. Le puso Aurelio. No para honrar la perfección de su padre, sino para honrar su humanidad. Su crecimiento. Su valentía final de ser honesto. Y cuando su hijo Aurelio le preguntó, años después, sobre el abuelo que nunca conoció, Emilio le contó la verdad. Toda la verdad. Sobre el taller. Sobre Lupita. Sobre los errores y los aciertos. Sobre el amor complicado que definió su relación. Y su hijo, con la sabiduría simple de los niños, dijo, suena como que el abuelo era complicado. Emilio sonrió. Sí, mi hijo. Era muy complicado. Pero también era muy humano. Y eso está bien. Porque todos somos complicados. Todos cometemos errores. Y lo importante no es ser perfecto. Es seguir intentando. Seguir creciendo. Seguir amando. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y así, en conversaciones como esa,
Emilio rompió el ciclo. El ciclo de secretos. De silencio. De orgullo que impide la conexión verdadera. No era perfecto en eso. Algunos días fallaba. Algunos días quería guardar cosas. Algunos días su primer instinto era proteger en lugar de compartir. Pero se daba cuenta. Se corregía. Y lo intentaba de nuevo. Porque eso es lo que su padre le había enseñado al final. Que nunca es tarde para cambiar. Para crecer. Para ser mejor. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en las complicaciones de tu propia familia, en los secretos que quizá cargan, en las conversaciones difíciles que necesitan tener, entonces te invito a unirte a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra. Porque todos somos un poco como Don Aurelio. Todos cargamos secretos. Todos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Todos hemos amado imperfectamente. Pero también todos tenemos la capacidad de cambiar. De crecer. De elegir la honestidad sobre el orgullo. De elegir la vulnerabilidad sobre la fachada. De elegir el amor, en todas sus formas complicadas y hermosas. Don Aurelio no fue un héroe. Pero al final, fue honesto. Y a veces, eso es más valiente que cualquier heroísmo. Así que si tienes conversaciones pendientes, si hay verdades que necesitas decir o escuchar, no esperes. No esperes a que el cáncer llegue. No esperes a que sea demasiado tarde. Hazlo ahora. Porque la vida es corta. El tiempo es cruel. Y los arrepentimientos más pesados son los que vienen de las cosas que no dijimos. Nos vemos en el próximo camino. Y recuerda, tu historia, con todas sus complicaciones y bellezas, merece ser contada. Hasta pronto.